Esto va a estar grabado y disponible después en la plataforma. Yo les pregunto si tuvieron tiempo de mirar alguno de estos, algún ejercicio que les haya llamado la atención. No, profe. Profe, Sí, dime. nosotros vamos a desarrollar ahora contigo los ejercicios. Sí, esa es la idea. Y por eso les preguntaba si había alguno que les llamaba la atención para comentar por eso. Profe, para mí me sale chico tu pantalla. El del problema, este. Ahí sí. Sí, ponían más chicos como ustedes ya tienen a disposición el ejercitario, no pensé que fuera, a ser, fuera necesario poner así. Pero vamos a comentar, a ver, vamos a hacer uno de cada uno. Otra cosa que te quería comentar, profe. Ya Decime, está el permiso para el martes. Conseguimos ya con el profesor para tener el repaso de forma presencial contigo. martes a las 19 entonces, Sí, y el examen, el miércoles a las 19 horas. bueno, quedamos así entonces. Último repaso, martes a las 19. Yo les voy a pedir que estudien, me voy a ir y voy a responder consultas. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que no entiendan, cualquier cosa que no quedó claro, vamos a tratar de aclarar cualquier duda que tengan. Y el miércoles ya es el examen. ¿Sí? Va a entrar todo esto que vimos en esta segunda etapa. ¿Sí? Sí, profe. De acuerdo. Entonces, vamos a comenzar. Eh, por el tema de derivadas. ¿Les quedó claro este tema de derivadas? Esto vimos el lunes pasado, resolvimos ejercicios de esta clase, de este tipo en nuestra clase. ¿Les quedó totalmente claro? Voy a copiar uno de los ejercicios para resolver. Vamos a hacer el último. Dice f de u igual a la raíz sexta de 2x al cubo menos 4x cuadrado más 2 sobre x al cubo menos 4 sobre x al cuadrado. Ahí. ¿Se ve bien la pizarra o hace falta agregar más? ¿Se ve, verdad? Se ve, profe. Bueno, ¿cómo derivamos esto? Tenemos un radical, en este caso raíz secta, aplicada a una función polinomial, ¿verdad? Entonces tenemos raíz y tenemos polinomio, ¿sí? Para estos casos tenemos funciones más complejas, ¿sí? Yo les había dicho que hay que aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Hay que derivar todo, ¿sí? Y vamos analizando la función, digamos, desde afuera hacia adentro, ¿sí? Primeramente miramos la función y tenemos esta raíz. Entonces, lo primero que hay que hacer es derivar la raíz, ¿sí? Una vez que derivamos la raíz, terminamos esa parte, no, ya nos vamos a la función que está adentro, ¿sí? En este caso, este polinomio que está adentro, ¿sí? Si hubiese otra vez, dentro de esta función polinómica, hubiese otra vez algo en particular, algún otro tipo de función, ¿sí? Tocaría volver a derivar eso. Eso es la regla de la cadena. Entonces, vamos a ver la derivada de f' de u, vamos allá. Entonces,
Esto es como si fuese, vamos a tomarlo como si fuese un exponente. Entonces sería 2x cubo menos 4x cuadrado más 2 sobre x cubo menos 4 sobre x cuadrado. Y en vez de ponerlo en su radical o en su forma de raíz, yo le voy a poner en su forma de exponente. ¿Sí? Entonces este es un exponente fraccionario. Entonces, nosotros ya sabemos cómo derivar exponentes. Bajábamos el exponente, un sexto, y al término que estaba dentro de, o sea, al término al cual se le aplicaba el exponente, lo copiamos así completamente, como está, 2x cubo menos 4x cuadrado más 2 sobre x cubo menos 4 cuadrado. El exponente este va a ser el exponente que teníamos, que es un sexto menos 1. ¿Sí? Ahí derivé la raíz, ¿verdad? La raíz primero pasé a su notación exponencial, entonces digamos la que derivé la parte del exponente. ¿Sí? Entonces esa parte ya está liquidada. La siguiente cosa la cual me debo ocupar es derivar lo que está dentro de la raíz o dentro de este exponente, que es este polinomio. Entonces, lo que resultó de mi primera operación va a ir multiplicado por lo que voy a calcular a continuación. Entonces comenzamos con la derivada de 2x al cubo. Entonces, la constante queda así como está, 2, y vamos a derivar x al cubo. Si yo quiero derivar x cubo, es una función ya también potencial, en el cual el exponente baja, 3, tengo la x, y el exponente, no exponente de la x va a ser el exponente original que era 3, menos 1. Siguiente, ahora debo derivar menos 4x cuadrado, y copio el signo adelante, 4, perdón, menos. El coeficiente del término, 4. El exponente de la x en este caso es 2, entonces de valor baja, escribo x, y el nuevo exponente de x va a ser el exponente original, que era 2, menos 1. 2 menos 1. Entonces ya ahí ya derivé 4x cuadrado. Después, siguiente, suma, y me toca derivar 2x cubo, 2 sobre x cubo. ¿Sí? En este caso tenemos la variable en el denominador de esta fracción, o de una fracción. Yo puedo escribir esto en notación de exponente negativo. Entonces es 2 por x a la menos 3. Entonces, vamos a tener acá el signo positivo, el 2, y ahora tengo que derivar x a la menos 3. Se deriva de la misma forma que cualquier otra función potencial. Se baja el exponente, en este caso el exponente es menos 3. X, y su nuevo exponente va a ser el exponente original, que era menos 3, menos 1. Y por último me queda derivar 4 sobre x cuadrado. Voy a hacer lo mismo que con el término anterior. Voy a escribirlo en forma de un término con exponente negativo. En este caso va a ser 4 por x a la menos 2. Y procedemos de la misma forma que en el paso anterior. Bueno, entonces copio el signo negativo. El coeficiente es 4 por, ahora bajo el exponente, menos 2. Y esto va por x. El exponente era menos 2 y a eso hay que restarle 1. ¿Ya? Después ya no queda más nada
ningún término por derivar, ¿sí? Y acá en cada uno de los términos ya lo derivamos según sus reglas. No hay acá otra función o algún otro tipo de función involucrada como para que yo pueda seguir derivándola. Entonces ya terminamos la derivada, ahora hay que ordenar esto. Vuelvo a copiar. F' de U. Tengo un sexto. Y acá tengo mi polinomio. Esto lo puedo copiar así mismo como está. 2x cubo menos 4x cuadrado más 2 sobre x cubo menos 4 sobre x cuadrado. Y ya puedo calcular el exponente. ¿Sí? El exponente va a ser un sexto menos 1, que es menos 5 sextos. ¿Sí? Ustedes tienen la posibilidad, o si les gusta, ya pueden haber calculado en este paso, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo paso a paso como para que todos puedan entender, pero ya quieren ustedes calcular el exponente de este término en el primer paso, ya lo pueden hacer. Así como estos cálculos de restar los exponentes también ya lo pueden hacer en este paso. ¿Sí? Yo solamente estoy mostrando paso a paso como para que quede claro para todos. Entonces, esto es la primera parte y esto hay que multiplicar por. Y acá tengo que efectuar primeramente el producto. 2 por 3 es 6. X. Y su exponente va a ser 3 menos 1, 2. Va a ser x cuadrado. Después tengo menos 4 por 2, 8. 2 menos 1, 1. Este va a ser el exponente de x, entonces es menos 8x. Después tengo más 2 por menos 3. Más por menos es menos. Entonces 2 por 3 es 6. Entonces tengo menos 6x. Y el exponente de la x va a ser menos 3 menos 1 es menos 4. Y por último, tengo menos 4 por menos 2. Menos por menos me da más 8. Tengo x y su exponente es menos 2 menos 1 es menos 3. Y aquí yo puedo decir que ya está liquidada mi derivación. Si esto yo quiero ordenar o dejar una expresión más compacta, digámosle, puedo dejarlo en su notación fraccionaria. Poner así uno bien largo. Entonces, primero tengo el 6 que va en el denominador, le un sexto. Eh, todo este término, cx cuadrado menos 8 de x menos 6 x a la menos 4 más 8 x a la menos 3. Acá tiene un exponente, digámosle 1, entonces va ahí en el numerador. ¿Sí? Si tuviese esto un exponente que no tiene, que no aparece, al no aparecer quiere decir que su exponente es 1. Lo que nos interesa es que el exponente de este, o sea, que el signo de este exponente es positivo. Entonces, razón por la cual esto va ahí en el numerador. Entonces escribo 6x de x cuadrado menos 8x. Esto yo puedo dejarlo así como menos 6 x a la menos 4 más 8 x a la menos 3. O puedo escribirlo también en su notación fraccionaria. Entonces va a ser 6 sobre x cuarto y más 8 sobre x al cubo. Eso es lo que concierne al numerador. De este segundo término, tengo un sexto, que sería el primero. Este término grande, que sería el segundo, este el tercero. Ya ubiqué el 6, ya ubiqué este tercero. Y ahora me voy a fijar en el medio. Todavía no lo toqué porque tenía un signo negativo como exponente. ¿Sí? Que tuviera signo negativo implicaba que esto tenía que ir en el denominador. ¿Sí?
Entonces, todo este término va al denominador y además de eso, al tener exponente fraccionario me indica que tengo alguna raíz. Entonces, raíz. ¿Sí? Y el denominador es 6, entonces este denominador va a ser el índice de mi raíz. Entonces, voy a escribir mejor esto, para que no se confunda. Va a ser 6 por todo lo que está dentro de la raíz. Y lo que está dentro de la raíz es 2 y cubo menos 4x cuadrado más 2 sobre x cubo menos 4 sobre x cuadrado. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Sí? Ese ya es mi derivada. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Los demás ejercicios de la primera tanda son ejercicios incluso Hasta el más momento todo sencillos. claro, profe. ¿Sí? Bueno, los demás ejercicios de esta tanda, de la tanda uno, son similares en cierto sentido a este, ¿verdad? Este sería el más complejo de todos. ¿Sí? Las reglas de derivación ya vimos todo. El tema A sería la derivación de polinomios, entonces agarro cada uno de los términos y voy derivando por separado y voy agregando un signo, ¿no? Según aparezca en el polinomio. Acá también lo mismo, acá tengo la variable en el denominador, entonces esto sería, este término sería 2 sobre, o sea que 2 por igual a menos 2. Acá sería 2 por t a la 1 medio más 2 por t a la menos 1 medio. Y acá lo mismo. Solamente jugamos con el signo y el signo del exponente de la variable o si el mismo tiene alguna, es del tipo fraccionario. Y solamente jugamos con eso. Para la tanda 2 me pide determinar los valores indicados. ¿Sí? Y tengo, a ver, 5 ejercicios. Entonces lo que yo debo hacer es derivar la función, ¿sí? La que tenga ahí, la que toque, lo derivo y al resultado de esa derivada lo evalúo en el punto en el cual me dice. Vamos a hacer el último, vamos a hacer el que es, me pide, a ver, f' de 0 de la raíz cuadrada de r cuadrado menos 16. ¿Sí? Acá yo lo que yo veo es que mi variable es r. Entonces, lo que yo tengo originalmente es una f de r igual a raíz cuadrada de r cuadrado menos 16. Eso es lo que tengo. Yo tengo que derivar esto. ¿Sí? Vamos a derivar. Eh, ¿Cómo yo derivo esto? Tengo mi raíz cuadrada en este caso. Esto lo puedo escribir como r cuadrado menos 16 con exponente 1 medio. Entonces, la derivada de esto va a ser 1 medio r cuadrado menos 16 y su exponente va a ser el exponente original, 1 medio, al cual hay que restarle 1. ¿Sí? Entonces, ahí resolvimos la derivada de la raíz y ahora hay que derivar la función interna. La función interna es r cuadrado menos 16. Entonces, la primera parte va multiplicado por la derivada de r cuadrado menos 16. Si yo voy a derivar r cuadrado, me va a quedar 2, que es el exponente que baja, por r, y el nuevo exponente de la r va a ser el exponente original, que es 2 menos 1, 1. Entonces me queda 2r. Y esto es menos la derivada de 16. 16 es una constante,
su derivada es cero. Era. Entonces tengo f' de r, no sé, una fracción acá. Tengo un medio, entonces el 2 va acá en el denominador. Acá yo tengo 1 menos un medio. 1 menos un medio me va a dar menos un medio. ¿Sí? Entonces es un exponente negativo. Exponente negativo implica que esto tiene que ir en el denominador de la fracción. ¿Sí? Exponente negativo, entonces todo esto va en el denominador. Y además este exponente es tío fraccionario. Entonces tengo una raíz en el cual, o en la cual el denominador me dice el índice de la misma. El denominador es 2, entonces tengo una raíz cuadrada. Y lo que va adentro es r cuadrado menos 16. Y por último tengo 2r, 2r va arriba. Y acá yo puedo simplificar, quedo con este 2. Me queda entonces r sobre raíz cuadrada de r cuadrado menos 16. Eso es la derivada de f de r. Lo que nosotros nos pide es el valor de esa derivada cuando la variable, en este caso r, vale 0. Entonces lo que hay que hacer es reemplazar el valor 0 en esta función. Entonces voy a escribir f' de 0 y voy a reemplazar. En vez de r pongo el valor que me indica el ejercicio. De r escribo 0 y acá tengo 0 menos 16. ¿Qué me va a dar? ¿Me siguen? ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Qué pasa con esto? Las raíces no pueden ser negativas, profe. La raíz no puede ser negativa. Entonces esto no es igual a nada. La verdad No. que yo agarré y le cargué nomás algún valor, pero lo que le quería mostrar era la forma de proceder. ¿Sí? Acá yo puedo decir que es cero o puedo decir que no existe. No, decir que no existe. ¿Por qué no existe? Y por qué raíz cuadrada de número negativo no existe. ¿Sí? Lo importante acá era, además de repasar esto de la derivada, era introducir este nuevo concepto o este nuevo caso o esta nueva variante de ejercicio, en el cual yo, una vez que derivaba la función, tenía que evaluar la derivada. Entonces, lo que me salió como resultado de la derivación, le introducía el valor que me decía el ejercicio. ¿Se entiende lo que deben hacer si hay que les sale un sitio de estos? Sí se entiende, profe. ¿Se entiende? Hay Sí, más primero hay tenemos que derivar toda la función, luego para introducir el valor que nos dice dentro una vez, para saber qué va a salir. así es. Entonces tienen 5 ejercicios de esta clase. Ahora vamos a los demás. Y ahora tenemos problemas. Esto va creo que del 3 hasta el 10. Hay 7 ejercicios de esto. Y esto es lo que ya le di una introducción la vez pasada. ¿Sí? Yo le dije que la derivada nació a partir de las ideas de Isaac Newton cuando quería conocer la velocidad o quería describir el movimiento de un cuerpo en el plano, en función del tiempo, ¿verdad? Entonces ahí nacieron los conceptos de posición, velocidad, aceleración y demás.
Entonces, él a la hora de hacer el estudio y de intentar escribir las ecuaciones que describen este movimiento, ¿no? Digámosle que, entre comillas, creó o inventó esta parte del cálculo que es el cálculo diferencial. ¿Sí? Eh, para nosotros, eh, la derivada va a ser, ¿qué va a ser para nosotros la derivada? La verdad ya hablamos más o menos de eso. Voy a escribir acá, voy a hacer un gráfico. Sería lo que hay entre el periodo 1970 y 1980. La derivada sería 10 años, bro. Vamos a hacerlo con gráficos. Y acá yo le voy a explicar varias cosas ya de las cuales solamente algunas vamos a utilizar nosotros para el ejercicio, pero la verdad que sería interesante o hubiese sido interesante seguir con el curso porque las aplicaciones de la derivada en esta parte son muchas. ¿Sí? Y si tuviésemos más tiempo íbamos a dar todo. Pero lastimosamente se acabó el tiempo. Entonces yo ya escribí una función, voy a dibujar una función acá. Digamos lo que esta es mi función. ¿Sí? Esta es mi función. Digámosle que esto describe, y yo, digámosle que este va a ser, digámosle que va a ser X. Y este va a ser Y. Un gráfico cualquiera. X y esa es la función. Así que se comporta la función. Esta función va a tener su expresión analítica. Va a ser una Y igual a f de X, ¿verdad? Y va a estar representado por una fórmula. ¿Sí? Yo me voy a fijar hasta ahora solamente en el gráfico. Nosotros lo que vimos en la primera parte. Nosotros en la primera parte teníamos un valor inicial, x1, teníamos un valor final, x2, ¿verdad? X1 estaba relacionado con un valor y1, e y2 estaba relacionado a x2. Y nosotros a esta diferencia le llamamos delta x, ¿verdad? Así era. Teníamos delta x y acá estaba delta y. Así eran los problemas que estábamos viendo. ¿Sí? Y el valor, o sea, la diferencia entre x2 y x1, o sea, que delta x era un valor grande, relativamente grande. Por ejemplo, hablábamos eh, entre el año 1970, por ejemplo, y el año 1980. Estamos hablando de un periodo de, digamos, de 10 años. ¿Sí? 10 es un número grande. Entonces, estábamos viendo en un intervalo de crecimiento de x grande, ¿verdad? Cómo se comportaba la variación de x. Eso estamos viendo hasta ahora. Entonces, digamos, ¿cuánto era la delta i? Y si nosotros dividíamos delta i sobre delta x, ¿verdad? Teníamos lo que se llamaba la tasa de crecimiento, ¿sí? La tasa de crecimiento. Eh, ¿Cómo se grafica esto? ¿Cómo graficamos esto? Vamos a poner este color. Entonces, yo acá tengo, esto es delta x, esto va a ser delta i. Y si yo uno x1 y x2, o sea, los puntos donde están x1 y x2, yo tengo este triángulo. ¿Sí? Si yo calculaba la tasa, estaba teniendo la tangente de este ángulo. De esto hablamos una cosa. ¿Sí? Tangente de alfa es delta i
sobre delta X, ¿sí? Todo esto era para rangos grandes de delta X. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Bueno, sigo entonces. Hasta ahí todo bien. Esto ya vimos todo, ya calculamos todo, está todo eh, en las representaciones o en los ejercicios que resolvimos anteriormente. Está todo esto, ¿sí? Valores grandes de delta X, ¿sí? Entonces vamos a leer, por ejemplo, el problema. Dice, durante el periodo de 10 años, de 1970 a 1980, se encontró que la población de cierto país estaba dada por la fórmula. Entonces, esta es la función que me define la población del país. P, que es la población, está medido en millones, y T es el tiempo. El tiempo establece que está medido en años, y vamos de 1970. Entonces, esta fórmula dice que es válido a partir del año 1970 para arriba. Me pide calcular la tasa de crecimiento instantánea al inicio de 1975. Cuando, me, cuando un ejercicio me habla de algo instantáneo, yo lo quiero en el momento, ¿sí? Anteriormente nosotros teníamos un delta X grande, entonces, por ejemplo, me decía entre 1970, por ejemplo, que sería X1, y 1975, que debería ser X2, ¿verdad? Entonces, es un intervalo de 5 años. Entonces, lo que tengo es la tasa de crecimiento promedio entre 1970 y 1975. Entonces, es un intervalo grande. Si me pide la tasa instantánea, ¿sí? Quiere decir que este valor de delta X ya va a ser un número muy pequeño. Y esta delta X en este caso se aproxima a cero. Nosotros, ¿cómo calculábamos delta Y sobre delta X? Para nosotros, delta Y sobre delta X era f de X más delta X menos f de X dividido delta X. Esa es la forma que estamos usando ahora. Y ahora nosotros, nuestro valor de delta X, hacemos tender a cero. Tenemos el límite cuando delta X tiende a cero. De todo esto. Y esto resulta que es la derivada de la función de X. Entonces, si nosotros queremos la tasa de crecimiento instantánea o la tasa de algo de manera instantánea de cualquier función, a lo que nos está pidiendo es la derivada de la función. Entonces, vamos a borrar todo esto y vamos a achicar esta. Entonces, cuando yo tengo casos de este tipo, X1 y X2 van a estar como que superpuestos, ¿sí? Un valor X1 y de X2 muy cercanos, dado que delta X, que es la diferencia entre ellos, tiende a cero, ¿sí? Entonces, el triangulito que se formaba antes va a ser uno diminuto, ¿sí? Y en el límite, cuando delta X es casi cero, esta línea que nosotros teníamos así, ¿recuerdan? Acá tenemos un triángulo. Ahora esta hipotenusa va a pasar a ser ya tangente a la curva. ¿Sí? Tangente a la curva. La tangente, esta tangente es, ¿qué es la tangente? La tangente es una recta que le toca a esta curva solamente en un punto. Y de ahí viene la primera interpretación de lo que es la derivada, la interpretación geométrica.
La interpretación geométrica de la derivada dice que la derivada de la función es su tangente en un punto cualquiera. ¿Qué otro dato me da la derivada de la función? Primero la tangente como interpretación geométrica. La segunda es que, como es esta tasa delta i sobre delta x, cuando delta x tiende a cero, lo que me da es la tasa de crecimiento instantáneo, ¿sí? Entonces, si yo quiero en 1975, yo tengo que derivar esta función y a t, que es el tiempo, le tengo que dar en el valor 1975. Entonces yo voy a saber a qué ritmo está creciendo la población en ese mismo instante, en ese mismo año, ¿sí? No en un rango de 1970 o 1975, no, solamente en 1975. Quiero saber en este momento cómo está creciendo la, la población en este caso. Esa es la segunda interpretación, la tasa de crecimiento, la velocidad instantánea. La tercera es la que me da el signo, ¿sí? Si este signo, pues, esto sigue teniendo un ángulo acá, sigue habiendo un ángulo acá, ¿sí? Si yo evalúo en un determinado valor, me va a dar un número, ¿sí? Si ese número es positivo, quiere decir que mi función está creciendo, ¿sí? Que va aumentando un valor, ¿sí? Bien, acá tengo un valor ángulo alfa positivo, ¿verdad? Y mi función está creciendo. Si yo lo evaluase, por ejemplo, acá, ya veo que mi ángulo es negativo, ¿sí? Me va a salir un número negativo para esta pendiente de la tangente. Y eso quiere decir que mi función está decreciendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estaba, por ejemplo, en una función de, no sé, de utilidad, digámosle que en esta porción de la curva yo estoy ganando, mientras que si me paso a este lado, ya voy a empezar a perder, ¿sí? ¿Hasta dónde? Y bueno, hasta acá. Y a partir de acá puede ser que gane otra vez. Entonces yo puedo delimitar. Para estos valores de X no me conviene, por ejemplo, vender el producto o ofrecer el producto. Me conviene ofrecer en este rango y en este rango, ¿verdad? En la cual la función va creciendo, ¿sí? Eso depende mucho de qué estoy hablando yo. Si es una función de utilidad, puedo usarlo así, ¿sí? Por ejemplo, si es una función de costo, sí que es al revés, ¿verdad? En este rango en el cual la pendiente positiva, digamos, la que el costo está aumentando. Entonces, como yo voy aumentando el valor de X, mi costo va aumentando también. Sin embargo, acá, en esta segunda porción, la pendiente es negativa, entonces la función de costo va disminuyendo, entonces me conviene aumentar X, ¿verdad? Porque conforme yo aumento X, el costo va bajando. Y pasa lo contrario acá. Entonces, esa es otra forma de interpretar, otra forma en la cual me puede ser útil la derivada. Y la tercera, ya que estamos hablando de cómo se comporta esta pendiente, ¿sí? Yo veo que acá que la pendiente es positiva y después, en algún momento, después se hizo negativa, ¿sí? Si pasamos del positivo al negativo, quiere decir que en algún momento mi pendiente se hizo cero. La pendiente es cero cuando yo tengo una línea horizontal. Tengo una línea horizontal, ¿sí? Y en este caso, cuando yo llego a una horizontal, yo tengo un máximo, ¿sí? Si esto, por ejemplo, es una función de costo, mi costo es máximo en este punto, ¿sí? ¿Por qué? Los costos que yo tengo alrededor de este valor son todos inferiores al mismo, ¿sí? Entonces, si yo esta pendiente o la tangente agarro, la pendiente, la tangente, la derivada, todo es lo mismo. Si esta derivada yo igualo a cero, voy a tener el valor máximo. Voy a tener, por ejemplo, mi costo máximo o mi utilidad máxima. Depende de lo que yo estoy calculando. Y si yo estoy en esta parte de la curva, en la parte donde la función está decreciendo, ¿sí? Acá era negativo,
mi pendiente, y a partir de acá se volvió a ser positivo. La función acá estaba decreciendo, mientras que acá está creciendo, esta segunda porción. Entonces, también ocurrió lo mismo. Hubo algún momento en el cual mi tangente se hizo horizontal, o sea que mi pendiente se hizo cero. La función estaba primero decreciendo, después empezó a decrecer. Entonces yo acá tengo un mínimo. O sea, acá tengo un máximo, acá tengo un mínimo. ¿Sí? Y todos estos valores yo los puedo obtener derivando la función. ¿Sí? Derivo, le aplico algún que otro concepto y más que nada es interpretación. Yo puedo sacar muchísimos datos. Y cuando si estoy trabajando con una función de costo, con alguna función de utilidad o lo que sea, yo puedo sacar los márgenes en los cuales mi utilidad crece, los márgenes de X en los cuales mi utilidad baja, cuál sería mi utilidad máxima, cuál sería mi utilidad mínima, cuál sería mi costo máximo, cuál sería mi costo mínimo y demás. ¿Sí? Todas esas son aplicaciones de la derivada. Ya que estamos con curvas, ya que estamos con curvas, creo que le estoy mareando un poco ya. Sí, profe. Sí, pero yo les quiero contar nomás esto, no. Profe, ¿no vamos a resolver el ejercicio? Vamos a resolver, no te voy a preocupar. El tema es que todos estos ejercicios son iguales, son todos iguales. Me interesa más mostrarles el concepto que en algún momento les puede servir, más que resolver ejercicios que son todos iguales. ¿Ok? Entonces, esto era lo que hay, así se aplica la derivada. Así se aplica la derivada. Ahora vamos a las integrales. ¿Para qué me van a servir las integrales? Esto nos vamos a ver, yo les quiero mostrar para qué sirven las integrales. ¿Sí? Para mí es interesante, más interesante lo que ustedes puedan llegar a aprender que lo que puedan hacer en el examen. El examen es un mero evento probabilístico en el cual, si es que sale lo que yo estudié, rindo bien; si es que no sale nada, bueno, rindo mal. Eso nomás es el examen, no me interesa. Van a pasar todos, no se preocupen por eso. Me interesa que se aprenda. Entonces, digamos que tenemos una función de costos, ¿sí? Y es una función de costo, ¿sí? Donde X son las unidades que produzco. Las unidades que produzco. ¿Sí? Y como se ve acá, X es variable independiente y es variable dependiente. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a calcular el costo total de esto? ¿Sí? Y es lo que me cuesta cada unidad, ¿verdad? Entonces, mi costo total será el costo unitario que yo tengo, el costo por la cantidad de unidades que tengo. Entonces sería una función del tipo Y por X. Esto sería mi costo total. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto tengo que rascarme yo del bolsillo para conocer esto? Y por aquí, ¿cómo hallamos eso? Si yo tuviese una función así, una función constante, en el cual Y es una constante, mi costo es constante, acá es X, entonces lo que debería de hacer es, si el costo es constante, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es aumentar nomás X. Por ejemplo, si por ejemplo Y es 10, digámosle dólares, ¿sí? 10 dólares es un valor constante, digámosle por producir, no sé, un termo. Un termo cuesta 10 dólares. Por cada termo que yo produzco, me cuesta 10 dólares. Entonces, si yo produzco 100 termos, ¿verdad? Si X es 100, entonces yo quiero que saber el costo total. Tengo que hacer lo que me cuesta cada termo, que es 10, por la cantidad de termos que yo produzco, que es 100. Entonces, 10 por 100 es 1000, me cuesta 1000. ¿Sí? Eso es en el caso de que mi costo de producción sea constante. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto cuesta cada termo por la cantidad de termos que produjo?
10 por 100 mil, entonces me cuesta $1000 producir, en este caso 100 termos. Pero ¿qué pasa cuando el costo de cada producto que se produce depende también de la cantidad de unidades? Acá yo, lo que yo hice para saber el costo total fue multiplicar todo esto. Ya tengo, acá tengo X, acá tengo Y, entonces hallo el área del rectángulo. ¿Sí? El área del rectángulo. Si yo quisiese hacer esto mismo con esta función, yo lo que tengo que hacer es calcular el área debajo de esta curva. ¿Sí? Entonces tengo que marcar un valor X1 y un valor X2. Entonces lo que tengo que hacer es derivar, pero integrar la curva entre X1 y X2, la integral de esta curva, símbolo de integral, entre X1 y X2, yo quiero integrar la función f de X. Este me va a dar, en este caso, el costo total. Para eso se utilizaría la integral, que sería el siguiente capítulo que nos tocaría en el curso. ¿Sí? Ven que se trata de cosas muy interesantes. ¿Sí? Si el costo es variable, si el costo depende de las unidades producidas y yo quiero conocer, no puedo yo hacer directamente por el simple producto porque el costo no es un valor constante, no tiene un valor constante, sino que depende a través de las unidades vendidas. Entonces, lo que yo debo hacer es integrar la función entre el intervalo de valores de mi producción. Entonces, para eso sirve la integral. ¿Sí? Entonces, tenemos la derivada, para qué sirve, cómo se puede interpretar, y después le mostré para qué sirve la integral. Entonces, borramos todo esto y vamos a lo que a ustedes les interesa, que es el ejercicio. Tasa de crecimiento instantánea. Tasa para valores constantes de t. Acá me pide directamente, me pide la derivada ya directamente. Acá también me pide directamente la derivada. ¿Sí? En todos los casos, función se deriva y ya está. No tiene nada de interesante más allá de los conceptos que yo le mostré. Dice, durante el periodo de 10 años, del 70 al 80, se encontró que la población está bajo esta fórmula. P está medido en millones, T es el tiempo en años y quiere saber la tasa de crecimiento instantánea en 1975. Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a copiar la función. T de t es igual a 1 más 0,03 t más 0,01 t cuadrado. Entonces, tasa de crecimiento instantánea. La tasa de crecimiento instantánea es la derivada de la función. O sea, la función que tengan, si yo quiero la tasa de crecimiento instantánea de eso, yo tengo que derivar. Entonces, pues ya saben derivar, ¿verdad? Derivar una constante es cero. Después, 0,003 es, su derivada es 0,03. ¿Sí? Si yo quisiese derivar esto como un término con un exponente, ¿verdad? Tengo la constante de 0,03 por t, el exponente de t es 1. Entonces acá multiplicado baja 1 por t, y su nuevo exponente va a ser 1, el original, menos 1, que es 0. Entonces eso hace que esto desaparezca.
Entonces me quedan 0,003t. Entonces si tienen una constante multiplicada por una variable con exponente 1, entonces es ya tener el valor de la constante lo que quiero. Después, esto es más 0,001. Acá sí, todo el exponente, 2 vas multiplicando por t, y si no, exponente va a ser 2 menos 1, 1. Entonces, t' de t igual a 0,003 más 0,001 por 2 me da 0,002t. Entonces, esta función p' de t, que es la derivada de p de t, función de población, me va a dar, en este caso, la tasa de crecimiento de quién. Como usted está hablando de población, entonces tasa de crecimiento de población. Si t me, si la función, por ejemplo, se tratase de, no sé, de función de costo, digámosle, entonces la función, la derivada sería la tasa de crecimiento del costo. Si fuese una función de ganancia, sería la tasa de crecimiento de la ganancia. Si fuese la tasa de propagación, o sea, si fuese una función de, no sé, propagación de un virus o de una enfermedad, su derivada sería la tasa de propagación de tal virus o tal enfermedad. Siempre es la tasa de, ¿sí? La tasa de o la tasa de velocidad instantánea, ¿sí? Y esto sigue dependiendo del tiempo, ¿sí? Entonces, si yo tengo así, me sigue quedando esto en como una función del tiempo, porque acá tengo t, ¿sí? Y el que me pide para un tiempo determinado, en este caso me pide para 1975. Entonces, lo que hago es reemplazar t' y ahora en vez de t escribo 1975. Entonces, esto es 0,03 más 0,02. Y en vez de t escribo 1975. ¿Cuándo sale esto? Calculadora. 3.953. 3,953. Esta es la tasa de crecimiento instantáneo. Como una función de población, es una tasa de crecimiento instantáneo de la población. ¿Cómo se interpreta este resultado? La primera cosa que vamos a interpretar es el signo. ¿El signo que es positivo o negativo? Positivo, bro. Aumenta. Positivo. Entonces quiere decir que, como estamos hablando, como siempre, es tasa de crecimiento, ¿verdad? Y si es positivo, entonces es realmente una tasa de crecimiento, de que la población en este caso realmente está creciendo, ¿sí? Entonces el signo me dice si está creciendo positivo o si está decreciendo en el caso de que sea negativo. Después el valor del número, 3,9, entonces me dice que en ese momento en particular, a comienzo de 1975, la población estaba creciendo a un ritmo de 3,9 personas, ¿sí? Por año. ¿Se entiende? Sí, profe. Así se interpreta. Así se interpreta. ¿Sí? Entonces, vamos a los siguientes problemas. El ejercicio 4 dice, el volumen de venta de un disco fonográfico particular está dado como una función otra vez del tiempo. Y esta es la función. Donde en este caso T no se mide en años, sino que se mide en semanas. ¿Sí? Y ese es el número de discos vendidos por semana. Me pide la tasa de cambio de ese en que crece ese. ¿Sí? Cuando t es 0, cuando t es 4 y cuando t es 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Mi función esta, voy a derivar, ¿sí? Y voy a reemplazar t0, t4 y t8. ¿Sí? Entonces, el resultado para t0 sería la tasa en la cual crece mi venta de discos en la semana 0. Para t4 sería la tasa en la cual crece la venta de discos en la semana 4. Y T8 sería la tasa en la cual crece la venta de discos en la semana 8. Siempre es tasa y en un determinado instante, ¿sí? Nosotros antes estábamos dando en intervalos de tiempo largo. Por ejemplo, en
Por ejemplo, si yo pusiese acá entre T0 y entre T4, si usar derivada, íbamos a ver la fórmula que estábamos usando anteriormente. Entonces tenemos la tasa de crecimiento entre 0 y 4 es tanto. ¿Sí? Esa es la diferencia. Yo quiero ahora en tiempos específicos, en momentos específicos. Profe, en T8 sale negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa en T8 entonces? Tiene pérdida. No crece, ¿Sí? disminuye. Eso quiere decir que, vamos por entonces capaz que en T0, cada uno, vamos a decir 0, cae 0, ¿verdad? Esto 7 fuese T. Y acá marcamos 4. Digamos que la venta de discos, si me sale positivo, ahora esto va creciendo todavía. Entonces, si era positivo y en algún momento se hizo negativo, quiere decir que esto empezó a bajar. Entonces, digamos que acá está en 8. Entonces, mi pendiente pasó de positivo a negativo. Eso que les mostré hace rato. Entonces, en algún punto acá debió haber un momento en el cual la pendiente o la derivada de la función se hizo cero. Entonces diría, ese es su pico máximo, digámosle, el pico máximo de éxito de ese disco, ¿sí? Porque ahí llegó al máximo. A partir de ahí, el ritmo de ventas empezó a caer, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una especulación acá. Se salió acá 4 y digámosle que este punto, acá en el medio, vamos a decir que es 6. En 6 mi derivada se hizo cero. Entonces comenzamos en el tiempo cero, en la semana cero, ¿verdad? Se lanzó el disco, la gente empezó a escuchar, se hicieron famosas las canciones y la gente empezó a comprar, ¿sí? Empezó a comprar, ¿verdad? Y la tasa de crecimiento de venta del disco era positiva, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo comparaba una semana con la anterior, el ritmo de venta iba creciendo, cada vez se vendía más, ¿sí? Entonces, eso es en la parte positiva, digamos, de esta curva, ¿sí? Siempre y cuando la derivada evaluada para un tiempo particular me sale positivo, quiere decir que la curva tiene esta tendencia, ¿sí? Que la tasa es positiva, entonces la tasa de crecimiento va aumentando, en este caso los discos se van vendiendo cada vez más. Después llegó un momento en el cual, digamos, de que la gente como que se cansó, o ya se acostumbró a la música esta. Entonces llegó un momento en el cual la tasa se hizo cero, ¿sí? O sea que ya no, eh, comparando una semana con la anterior, ¿sí? El nivel de venta era el mismo, ¿sí? Y en una semana yo vendí, no sé, 100 discos, y en la siguiente semana vendí 100 discos, entonces no hubo aumento, ¿sí? Como que se estancó la cuestión. Entonces, en este punto es cuando mi derivada es cero, ¿sí? Y acá yo llego, digámosle, al máximo. Ahí es donde llegué a mi máximo de éxito, digámosle, en el caso del disco, de la venta del disco. A partir de ahí la cosa va a empezar a desmejorar ya, porque el ritmo de ventas o la tasa de ventas ya empieza a disminuir. Entonces, yo voy empezando a vender menos, ¿sí? Cada vez vendo menos. Entonces, en esta porción de la curva, a mí, el valor de mi derivada evaluada para un tiempo completo, digamos, para 7, 8, para 9, así que ya cada vez peor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en esta porción la derivada es negativa, entonces quiere decir que la tasa va disminuyendo. En este caso, los discos, la tasa de venta de discos es negativa o va disminuyendo, ¿sí? Esta tendencia se puede mantener, ¿verdad? O no sé, por alguna razón, esto puede volver a subir. Yo nosotros no sabemos ya. Habría que graficar toda esta función para saber cómo se comporta esta tasa de esta venta de discos, ¿sí? Pero si quieren ustedes saber cómo se resuelve, y es tomar la función, derivar y evaluar en los puntos, ¿verdad? Si el valor me sale positivo, que si que la tasa es positiva, va creciendo. En el caso del problema 3 sería la población. En el caso del ejercicio 4 es la tasa de venta de discos. El ejercicio 5 también habla de lo mismo. Todos estos problemas son lo mismo, ¿sí? Es una reacción química, una sustancia A se descompone. O sea que A, sustancia original, reacciona con algo y
se convierte en otra cosa. Y me dice que la masa de A restante eh, que se tiene en un tiempo t está dado según la función. Entonces me pide directamente hallar su derivada y me pide interpretar esta cantidad. ¿Sí? Si yo tengo una función derivada, así, por ejemplo, esta es la función derivada. Esta función p de t, así, p' de t, perdón, a secas, sin ningún valor en particular, porque depende todavía de t. ¿Quién me va a dar esta función? ¿Mm? Vamos primero con la función. En este caso de p de t era la venta de discos que estaba dado por esta función. Si yo derivo, ¿verdad? Una vez que yo tengo la derivada, en función en este caso de la variable independiente, en este caso t, entonces tengo la tasa de crecimiento de lo que sea, en este caso, tasa de crecimiento de la venta de discos, ¿verdad? Como esto está todavía en función de tiempo, esta tasa de crecimiento está en función del tiempo. Entonces, yo con esta fórmula, yo puedo tener la tasa de crecimiento de la venta de discos para cualquier valor de t. ¿Sí? Una vez que yo elijo un valor de t, en este caso 1975, yo ya digo, esta es la tasa de crecimiento para el tiempo 1000, o para el año 1975 en este caso. ¿Sí? Sin embargo, esta función original, sin reemplazar nada, es la tasa de crecimiento para cualquier valor de t. Mientras que en la que yo reemplazo el valor de t, ya tengo el valor de tasa de crecimiento para un valor concreto del tiempo. Entonces, si me pide m de t, donde esta es la función m, sin, sin reemplazar ningún valor de t, entonces me da que la tasa de, en la cual que es una sustancia que se va descomponiendo, ¿verdad? O sea que cada vez yo voy teniendo menos masa de la sustancia A. ¿Sí? Entonces, esta función me da una tasa de decrecimiento de A, ¿verdad? Porque me dice la masa de A que resta en cada instante. Entonces, cada vez A es un valor menor, ¿verdad? Porque se va descomponiendo. Entonces, si yo derivo esto, me va a dar la tasa en la cual A se va descomponiendo. ¿Sí? En este caso sería la tasa en la cual se vende el disco. En este sería la tasa en la cual crece la población. Entonces, si es la derivada hacia secas, en función del tiempo es la tasa en la cual tienen que leer, tienen que ustedes ubicarse en la situación que les plantea el problema. Puede ser venta de discos, población, en este caso, descomposición de una sustancia. O sea, así se interpreta la derivada hacia secas, la tasa en la cual crece, decrece, población, sustancia, venta de discos para cualquier tiempo. Mientras que si yo le doy un valor específico a ese tiempo, ya tengo ese valor de la tasa en ese momento. ¿Sí? La tengo en el tiempo 0 y en el tiempo 5. Acá la misma cosa. Tengo una enfermedad infecciosa y esta se propaga en la población. Y el número de individuos infectados en función al tiempo T que está dado en meses es según esta forma. Entonces, ¿qué me está hablando? El número de infectados. ¿Sí? El número de infectados es n. Entonces, si yo tengo la derivada de n que iba a tener, la tasa en la cual crece el número de individuos infectados para cualquier tiempo, porque acá no reemplazo ningún tiempo. ¿Sí? Mientras que si yo en la derivada reemplazo un valor en particular, en este caso 9, yo voy a tener la tasa del número de infectados para t igual a 9 meses.
¿Se dan cuenta de cómo se interpreta todo esto? Y si yo reemplazo el valor T9 en la función sin derivar, voy a tener lo que me dice la función. La función original me dice que es el número de infectados, ¿sí? Entonces, si yo hallo n de 9, si en esta función original reemplazo 9, hallo un valor, me va a dar el número de infectados. Entonces va a haber un número X, digámosle 550 infectados. Mientras si calculo n de 9 y me da, por ejemplo, 5, entonces eso me dice que la tasa de infectados crece en, no sé, 5 individuos por mes. Estamos en meses. Eh, Esto de todo, tasa de crecimiento, y cuando nosotros hablamos de costo, cuando estamos hablando de ingresos, y si mezclamos costo con ingresos, estamos hablando de utilidad. Hicimos un ejercicio de esto en clase. Costo mezclamos con ingresos y a partir de ahí nosotros obtenemos la utilidad. En el caso de que yo tenga funciones de costo, ¿sí? Cada función de costo es esto. El costo de x es 0,001 x cubo menos 0,3x cuadrado más 40x más 1000. Esto es la función de costo. Cada función a x, que es la cantidad siempre de artículos que se fabrican, ¿sí? Si yo calculase la derivada de c de x, ¿qué obtendría? Recuerden que aquí tengo una función, la función me representa algo. Si yo derivo eso, me da la tasa de crecimiento de ese algo. Si esta es una función de costo, la derivada de c de x me va a dar la tasa de crecimiento del costo. Y a la tasa del crecimiento del costo nosotros le llamamos costo marginal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del costo y cuando estamos hablando de tasa de crecimiento del costo, tenemos el costo marginal. Entonces, para este caso, yo tengo esta función, lo derivo, ¿sí? Entonces, la derivada me da la tasa de costo, el costo marginal para cualquier valor de x. Una vez que yo reemplazo los valores 50, 100 o 150, que es lo que me pide el ejercicio, de tener el costo marginal para x50, y que hago x50, para x100, y hago x100, y para x150 sí reemplazo 150. Si hablo yo de una función de ingresos, es lo mismo, ¿sí? Si yo tengo esta mi función de ingresos, yo derivo esta R de X, voy a tener la tasa de crecimiento del ingreso. Y la tasa de aumento del crecimiento, nosotros le llamamos ingreso marginal. Y otra vez, derivo esta función, me va a dar el ingreso marginal para cualquier valor de X. Y si yo reemplazo, en este caso con X200, voy a tener el ingreso marginal para X igual a 200. Y los últimos dos ejercicios me hablan de utilidad marginal. La utilidad que era, si yo tengo una función de ingresos y tengo una función de costos, si yo agarro y resto el ingreso menos el costo, estoy teniendo la ganancia, ¿verdad? Esta ganancia también le podemos llamar utilidad. Justamente hicimos un ejercicio de la basada de utilidad. Si hacemos utilidad, tenemos que restar el ingreso menos el costo. El ingreso menos el costo es la utilidad, ¿sí? Entonces, voy a escribir acá. R, que sería mi ingreso, menos C de X, que sería mi costo. Esta diferencia me da la utilidad, ¿sí? Entonces, si yo resto estas dos funciones, R menos C, voy a tener la función, digámosle, U de X, que va a ser mi utilidad. Si yo derivo esa función U, ¿verdad? Si la función U es función de utilidad, su derivada va a ser la tasa de crecimiento de la utilidad, ¿sí?
Y a la tasa de crecimiento de la utilidad nosotros le llamamos utilidad marginal. Entonces, si tengo U' de t, entonces tengo la utilidad marginal para cualquier valor de t. Y si es que yo le doy un valor, en este caso 150 para x, entonces voy a reemplazar este valor 150 en la derivada de u, voy a tener la utilidad marginal cuando x es 150 o cuando x es 400. Y este último problema también es de utilidad marginal, ¿sí? Tengo una función c, que es mi función de costos, la función de ingresos, que es esta. Si yo resto r menos c, ingresos menos costos voy a tener utilidad, ¿sí? Si yo derivo la utilidad, voy a tener la tasa de crecimiento de la utilidad, que es la utilidad marginal, ¿sí? Esta función va a estar dado para cualquier valor, en este caso de x, y en particular es hallar la utilidad marginal cuando x es 3200. ¿Sí? Entonces todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Le hicimos el ejercicio este de los discos, ¿sí? Y el procedimiento siempre es el mismo. Tengo mi función original, que me va a representar determinados fenómenos. Variantes hay cientos, porque esto se puede aplicar a cualquier fenómeno que ocurre en la vida real, ¿sí? Vimos que hay ejemplo de crecimiento de población, venta de algún artículo, eh, propagación de una enfermedad. También se aplica a casos de estudio de movimiento de cuerpos, ¿verdad? Eh, la tasa de variación de la posición, por ejemplo, sería la velocidad, mientras que la tasa de variación de la velocidad sería la aceleración. Eso es el caso para aplicaciones para fenómenos de tipo físico. Si estamos hablando de fenómenos financieros, tenemos funciones de costo y de ingresos, ¿sí? En el caso de tasa de crecimiento del costo, estamos hablando de costo marginal, tasa de incremento del ingreso es el ingreso marginal. Y si nosotros tenemos una situación dual, ¿verdad? Tenemos costos y tenemos ingresos. Si restamos ingresos menos costos, tenemos utilidad, ¿sí? Y la tasa de crecimiento de la utilidad se llama utilidad marginal. Eso sería la aplicación específica ya para ustedes, ¿sí? Entonces siempre es lo mismo. Función se deriva, el resultado de la derivada es la tasa de crecimiento de esa función para cualquier tiempo. Si yo reemplazo el valor del tiempo y le doy un valor, yo tengo la tasa de crecimiento para ese valor, para ese tiempo o para esa cantidad de x en particular. Si ese valor es positivo, quiere decir que la tasa va creciendo, quiere decir que ese valor va creciendo. Y si es negativo, quiere decir que ese valor va disminuyendo en ese momento, ¿sí? Y evidentemente, si este valor, cuanto más grande sea, ¿verdad? En el caso de que sea positivo, cuanto más grande, más rápido crece la función. Y si es que es negativo, cuanto mayor el valor, más rápido decrece el valor, ¿sí? ¿Se entiende? Preguntas. Tienen acá unos cuantos ejercicios para practicar, ¿sí? No les quiero mostrar todo porque quiero que ustedes practiquen, ¿sí? Tienen que saber derivar y tratar de reemplazar estos valores y entender de qué se está hablando. Eso es más interesante antes que hacer ejercicios así mecánicamente. Entonces, vimos un ejercicio de estos, otro ejercicio de estos, ya sabemos de derivar. Una vez que derivamos, ya sabemos cómo reemplazar. Ya le dimos más o menos sentido a un ejercicio de estos, de qué va la cosa. Y quedan unos cuantos pendientes para ustedes. Yo les voy a pedir que se tomen el tiempo para tratar de hacer estos ejercicios, ¿sí? Y van a ir anotando, marcando en asteriscos aquellos que ustedes no entienden, aquellos que no pudieron resolver, ¿sí? Pero quiero que hagan el esfuerzo, ¿sí? Y ustedes me van a avisar con qué ejercicio tuvieron problemas. Yo voy a preparar un video resolviendo específicamente esos ejercicios y voy a alzar para que puedan ver, para que esa clase sea equivalente a la del viernes, que yo no voy a poder estar con ustedes de manera síncrona. ¿Está bien? Excelente, profe. Sí, profe. Lo que les pido es
descárguense el ejercitario, traten de hacer, si no entienden algo, pueden volver a tratar de ver el video para ver si aquí no se perdió algo por ahí que no se dieron cuenta. Traten de hacer, háganle el intento. Si no hay caso o no entienden un ejercicio en particular, me escriben, me dicen, profe, no entiendo, por ejemplo, el ejercicio 5 traté de hacer, no hubo caso. Entonces yo para el video del viernes voy a resolver el ejercicio 5 y le voy a dar la explicación de qué se hace y por qué se hace así y cómo se interpreta. ¿Sí? No me digan tampoco, no me escriban tampoco, queremos que resuelva el ejercicio del 3 al 10. ¿Sí? Algunos no voy a resolver. Entonces elijan bien cuál van a elegir. Eh, Esto para la clase, para el video del viernes. ¿Sí? Esto ya voy a grabar en algún momento y para el viernes a la tarde ya va a estar disponible en la plataforma para que puedan ver según sus preguntas. Mientras que la clase de repaso general del martes va a ser, yo me voy y ustedes me preguntan lo que no entienden. Puede ser de esto o puede ser lo de las clases anteriores. ¿Sí? Y el examen, otra vez, creo que ya hablamos de eso. El examen va a ser de 60 puntos en total, ¿sí? De los cuales 15 va a ser el TP, todos los ejercicios resueltos así en una hoja o en carpeta, así como la vez pasada, mientras que el examen el examen escrito va a ser de 45 puntos, ¿sí? Y van a salir ejercicios parecidos a los de los ejercitarios. Ahora un poco, ¿qué ejercitario tenemos para esta parte? Para esta parte que tenemos ejercitario 4, ejercitario 3, no, solamente ejercitario 3 y 4, perdón, ejercitario 4 y 5. Ejercitario 4 y 5, eso va a ser el TP y el examen también va a estar basado en los ejercicios 4 y 5. Van a ser no ejercicios, no ejercicios, no los mismos ejercicios, pero van a ser ejercicios similares. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, estamos de acuerdo. Entonces, les pido tomarse el tiempo para repasar, marquen los ejercicios que no pueden hacer, me escriben, quiero que se haga el ejercicio tanto, yo voy a preparar el video para el viernes, ¿sí? Y nos encontramos el martes para nuestra clase de repaso, 19 horas, ¿verdad? Tanto la clase de repaso como el examen van a ser a las 19 horas.